visual, avanzamos el tema de cáncer de tiroides y ahora vamos a hablar de lo que es patología benigna. Y para esto, lo que les había dicho al principio de la clase, de la anterior semana, que la glándula tiroidea es una glándula endócrina que está situada delante de la tráquea, en los primeros anillos traqueales, pesa 20 gramos y la función de esta glándula endócrina es la producción de hormonas T3, T4, que van a estar reguladas por la TC y la TRH. Anatómicamente, la glándula tiroidea va a tener la irrigación de la tiroidea superior, que tiene 3 ramas que vienen de la carótida externa, y la tiroidea inferior, que es rama, ¿de qué era? ¿Se acuerdan? Ya nos dijo cómo se llama. Subclavia. De la subclavia. Tenemos una arteria accesoria que viene acá de la tiroidea ima, que viene de la subclavia también en algunos casos, o del tronco brachiocefálico. Si ustedes se fijan la distribución anatómica de esta glándula tiroidea, vamos a tener un lóbulo derecho, vamos a tener un lóbulo izquierdo, vamos a tener una parte central que se llama istmo, I-S-T-M-O, no se olviden eso en su examen, no es istmo, es istmo. Y en algunos casos tenemos una prolongación en la parte central que se conoce como lóbulo piramidal. Si vemos la parte posterior de esta glándula, este tema no hemos hecho con ustedes ya. ¿Seguros? Si vemos la parte posterior, entre la tráquea y el esófago tenemos el paquete vasculonervioso, que está formado por la vena yugular interna, la carótida común y ramas del nervio vago. Anatómicamente, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta visión es por detrás. Estamos viendo la glándula tiroidea por detrás. La parte anterior no tiene contacto con este paquete vasculonervioso. La cara posterior sí. Si ustedes recuerdan anatomía, este segmento de los lóbulos laterales está apoyado a la parte vascular. Ahorita lo estamos levantando, lo estamos desplazando para poder ver este segmento posterior. Y es ahí donde vamos a ver el asentamiento de las tiroideas, tiroidea superior, tiroidea inferior, y aquí se ve claramente las ramas, las ramificaciones. Tiroidea superior tiene 1, 2, 3 ramas, y la tiroidea inferior tiene 1, 2 ramas. Algo importante, un detalle anatómico sumamente importante de esta anatomía, es la distribución de los nervios. El nervio laríngeo superior pasa en medio de las ramas de la tiroidea superior y el nervio laríngeo inferior o recurrente pasa en medio de las 2 ramas de la tiroidea inferior. Esto es muy común, es una característica anatómica que tenemos. Entonces, si ustedes tienen algún familiar o alguna persona que se va a hacer operar de la tiroides, tenemos que ver muy bien ese detalle anatómico, porque si nosotros seccionamos las tiroideas, las ramas, sin conocer que pasan por ahí los nervios, seccionamos y dejamos con disfonía al paciente. Esta disfonía puede ser transitoria, puede ser definitiva, y si seccionamos los 2 nervios, pues no se mueven las cuerdas vocales y el paciente hace paro en el transquirúrgico. Entonces es muy importante considerar aquello. Otro detalle anatómico importante en la glándula tiroidea son estas masas de color amarillo pajizo, que son las paratiroides. Las glándulas paratiroides, tenemos 4, pero los 4 se presentan solo en el 36%. Podemos llegar a tener hasta 9 glándulas paratiroides. Estas glándulas paratiroides miden 5 milímetros, son pequeñas, y una característica fundamental que tienen es el color. Cuando nosotros operamos tiroides, muchas veces se confunde con el tejido celular y se las extirpa. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de preservar la tiroides
las paratiroides cuando se opera tiroides. Y vamos a ver que dentro de las complicaciones de la tiroidectomía está el hipoparatiroidismo por la extirpación accidental de las paratiroides. La distribución venosa es similar, tanto va a seguir a la arteria tiroidea superior y la arteria tiroidea inferior. Tenemos dos ramas, vena tiroidea superior y vena tiroidea inferior, las cuales van a drenar el sistema venoso hacia la vena cava superior. Ese es el sistema de drenaje que tiene el sistema venoso. En cuanto a los nervios, ya habíamos indicado que son ramas del nervio vago, laringio superior y laringio inferior, o recurrente, y estos nervios tienen básicamente la función de inervar las cuerdas vocales. Entonces es un detalle anatómico fundamental a la hora de hablar de este tipo de cirugía. El diagnóstico diferencial va a estar en base al triángulo cervical que habíamos mencionado. Si estamos hablando de tiroides, va a estar en el triángulo carotidio inferior. Entonces, en este triángulo carotidio inferior podemos tener tumores nerviosos como schwannoma, podemos tener cáncer de tiroides, podemos tener adenopatías del nivel 6, y hay dos diagnósticos diferenciales que son sumamente importantes en esta zona. Uno es el tejido tiroideo ectópico, que si ustedes recuerdan en biología, en etapa embrionaria, la lengua y la glándula tiroides están unidas, pero se van separando a medida que se desarrolla el cuerpo hasta que la tiroides llega a su posición normal a la 9ª semana, que es a nivel cervical anterior, formando un conducto que es el conducto tirogloso y que ese conducto después desaparece, ¿verdad? Hay casos en que va a haber esta alteración congénita en el desarrollo que no va a haber esa separación, o va a existir una separación parcial, que la glándula tiroidea se llegue a ubicar en tráquea o en esófago o en algún trayecto hacia la parte cervical anterior, que es su ubicación definitiva. Entonces nosotros tenemos que ver, porque esta glándula tiroidea es funcional, puede tener tumor, puede tener cáncer, puede tener tiroiditis, cualquier alteración la puede tener. Entonces, para eso, si no lo conseguimos ver, hay que hacer un estudio tomográfico para ver si hay la masa, pero antes de la tomografía, siempre en la clínica, palpar. Si no palpamos tiroides en la parte cervical, pues hay que ver si no está en otro lado, ¿no? Si hay un problema tiroideo. Otra alteración que tenemos como diagnóstico diferencial, y esto les recomiendo siempre, en los exámenes de grado nos gusta preguntar diagnósticos diferenciales, es algo muy frecuente que vayan a tener en su examen de grado, entonces acostúmbrense a eso, a hacer diagnósticos diferenciales. Otro diagnóstico de patología tiroidea va a ser esto, que es un quiste congénito, que es el quiste tirogloso. Si hay una persistencia del conducto tirogloso, entonces se va a formar el quiste, que generalmente está por delante del hueso hioides. Dependiendo del tamaño, les había mencionado que si es pequeño, va a abarcar solo el triángulo submentoniano, pero si es grande, puede comprometer el triángulo carotidio inferior y simular una patología de tiroides. Entonces, el quiste tirogloso es un diagnóstico diferencial también de la patología tiroidea. Cuando hablamos de tiroides, tenemos que recordar tres aspectos que son diferentes al resto. Si yo tengo un paciente que tiene un tumor en el estómago, pues voy a saber que es un tumor gástrico. Si el tumor es del colon, voy a saber que es un tumor de colon. Acá no puedo. Acá vamos a tener que aumentar algunos términos para poder definir. No podemos decir el paciente tiene un tumor de tiroides. No, porque cuando tengo un nódulo en la glándula tiroidea, este nódulo lo que va a hacer es aumentar el tamaño de la glándula. Y cuando yo tengo un aumento del tamaño de la glándula, se conoce como bóceo. Entonces, primero que tengo que mencionar, si hay un aumento de la glándula, es bóceo.
Tengo que decir, el paciente tiene bocio. Segundo, en tiroides puede que tenga un nódulo o puede que tenga varios. Entonces, este paciente con bocio puede tener un bocio uninodular o puede tener un bocio multinodular. Y estamos hablando de una glándula que produce hormonas. Esta glándula puede verse afectado por el tumor. Entonces, la producción hormonal también puede verse afectada. Por tanto, vamos a tener pacientes con bocio, ya sea nodular o multinodular, que puede ser eutiroideo, puede ser hipertiroideo o puede ser hipotiroideo. Son las tres variedades. ¿Cómo voy a diagnosticar esto? Pues le hacemos estudios. Para el diagnóstico del bocio, primero es la clínica. Y vamos a ver, hay casos en los que de aquí a 2 metros o a una cuadra voy a ver que el paciente tiene su tumor, es más fácil de reconocer. Hay algunos casos en los que voy a pedir que hiperextienda la cabeza para poder ver el tumor. Hay algunos casos que no voy a poder palpar la glándula. Entonces, para eso vamos a tener que hacer una ecografía o una tomografía para poder identificar la masa. En caso de la nodularidad, tengo que hacer una ecografía o una tomografía. Especifiquen siempre. Cuando yo veo un paciente con un tumor, el paciente tiene un tumor, le voy a pedir una ecografía. La anterior semana hemos hecho cáncer. Sabemos que el cáncer más frecuente es papilar. ¿Y el papilar se disemina hacia dónde? Hacia ganglios. Hacia ganglios, ¿verdad? Entonces, si se disemina esto hacia los ganglios, sé por índice de frecuencia que los ganglios más afectados va a ser nivel 6, más del 60% de los casos, y nivel 2, 3 y 4 en más del 55% de los casos. Entonces, tengo la probabilidad que un cáncer de tiroides me haga diseminación ganglionar. Cuando yo solicite la ecografía, tengo que pedirle al ecógrafo de la siguiente manera: decirle que me haga una ecografía tiroidea, primero, ecografía tiroidea. Segundo, que tenga la etapificación ganglionar bilateral. Sí o sí tengo que especificar cuando ustedes hagan la orden con ecografía tiroidea más etapificación ganglionar bilateral, además de TRANS. Vamos a hablar ahora que es el TRANS. Entonces, cuando ustedes pidan la ecografía, no solo va a ser para ver el tamaño, no solo va a ser para ver los nódulos, sino también va a ser para ver el grado de sospecha de cáncer que tiene el paciente y si hay compromiso ganglionar o no. Es fundamental. Ustedes como médicos generales están en la obligación de direccionar adecuadamente al paciente para que se hagan los estudios correspondientes. Yo he tenido muchos casos que me llegan al consultorio, pacientes que tienen cáncer de tiroides, que le han pedido una ecografía de partes blandas, cervical, y eso no me ayuda. Si yo no especifico, tengo que volverle a hacer y es un costo adicional para el paciente. Entonces eso tiene que ver. Ecografía de tiroides y tiras, ¿no? En cuanto a las hormonas, tengo que pedirle pruebas de función tiroidea para ver si esto está alterado o no. Como habíamos indicado, el bocio se puede ver a larga distancia, que sería un estadio 3. Si yo lo veo de aquí a 1 metro o a 1 kilómetro, pues lo veo, es grande, es estadio 3. Si es palpable y visible, estadio 2. Si yo le tengo que pedir al paciente que hiperextiende el cuello para ver la masa, es estadio 1, con hiperextensión. Y si yo palpo, pero no veo, es estadio 0B. Y si yo palpo y no hay tumor, no hay aumento de tamaño, y no veo, pues es 0A. Entonces, según los estadios del bocio, el 0A, no hay bocio. El 0B, hay bocio palpable pero no visible. El 1
cuando le tengo que pedir al paciente que hiperextienda, y lo voy a ver. El 2, cuando pueda verlo sin hiperextensión. Y el 3, cuando sean estos de gran volumen, ¿no? Que se los vea a distancia. ¿Cuál sería? El paciente está en hiperextensión. 3, 1, 2, no está claro. Por eso les va mal regresar. 1, palpable y visible con cuello en hiperextensión. Si el paciente no estuviera en hiperextensión, si esto no estuviera así, y vemos, ese sería 2. Si tengo uno grande como esto, es 3. No está hiperextendiendo el paciente, ¿verdad? Entonces este es 1, seguros, tienen que estar seguros. A la hiperextensión es 1. 2. Se ve la masa, ¿verdad? 3. Solo que naqueles outros casos, voy a pedir antes un hemograma para clasificar el negocio, ¿no? Para sacar o diagnóstico diferencial como un kit, ¿no? Hay que pedirle no solo el hemograma, obviamente cuando tienen ustedes una masa a nivel del cuello, aparte de ecografía, aparte del laboratorio del hemograma, yo le tengo que pedir otros estudios, como la radiografía. Tengo que pedir una radiografía cervical, AP y lateral. También tengo que pedir una radiografía de tórax. Y también tengo que pedirle la gammagrafía. La gammagrafía o centellografía me ayuda a ver nódulos fríos. Si tengo nódulos fríos, tiene más riesgo de tener cáncer el paciente. Entonces, está bien, hay varios estudios. Incluso, algo que es importante que ustedes recuerden y vean, si yo veo una masa, de por sí esto ya es una masa grande, ¿verdad? El tamaño es muy importante, determinante en tiroides, y esto no se olvide nunca. Masas arriba de 2 centímetros se operan, van a cirugía, sean benignos o sean malignos, van a cirugía. Esa es la norma. Ustedes miden esta masa, si ven que es de más de 2 centímetros, manden a que se opere. Y ahí evitamos riesgo de que haya un cáncer o que haya alguna complicación mayor. Entonces, acá estaríamos en un estadio 1 con hiperextensión, estadio 2, acá ya es un estadio 3, pero fíjense lo importante de esta imagen. Ya estamos viendo un compromiso múltiple y que ya tengo cambios de coloración a nivel de la piel. Un tumor benigno no me hace eso. Un tumor benigno no llega a este nivel, a producir este cambio de coloración. Entonces, este ya es un cáncer de los más agresivos, pero yo no le puedo decir, señor, usted tiene cáncer. ¿Qué tengo que hacer antes? Una biopsia. Tengo que hacer una biopsia primero, para después decir al paciente qué va a hacer. Esta biopsia lo vamos a ver cuando hagamos cáncer de mama o patología de mama. Hay varios tipos. La biopsia con aspiración con aguja fina, la BAF, que lo vamos a ver ahora. Tenemos también la biopsia con aguja gruesa, que es el throughput o el core, la core biopsia. Y tenemos otros métodos como Copans y Mammotome, que se hace específicamente en mama. Core biopsia y BAF son los más aconsejados para poder llegar a un diagnóstico en este tamaño de masa. También podemos hacer biopsias quirúrgicas, una biopsia incisional que consiste en sacar un pedacito de la masa y la biopsia excisional que sería sacar todo. Pero hay casos en que no son aconsejables. En este paciente, por ejemplo, yo le di un core y le di una BAF, porque esta glándula de por sí ya se ve, y ustedes saben que el cáncer produce un crecimiento anárquico, y ese crecimiento no va a ser solo de tejido, también va a ser crecimiento vascular. El vaso que tenía acá, que era de 1 milímetro, va a convertirse en un vaso de 1 centímetro. Entonces son más propensos a sangrado y a mayor complicación.
Por eso muchas veces la patología cervical es recomendable que vaya previa quimioterapia o radioterapia, dependiendo de la zona, para disminuir el tamaño de la glándula. En algunos casos de patología tiroidea, incluso hacemos el diodo para disminuir el tamaño, la vascularización, el Lugol, utilizamos Lugol para disminuir vascularización. Entonces ya sabemos que estas masas que tienen compromiso de piel como úlceras o lesiones vegetantes son lesiones con más riesgo de cáncer. Hay casos en los que vamos a ver una masa con compromiso en tórax. ¿Cómo se llama esto de acá? ¿Cómo se llama esto de acá? Eso es circulación colateral. Esa circulación colateral aparece producto de un tumor que está comprimiendo la cava superior. Entonces, el tumor de tiroides, cuando llega a mediastino, se conoce como bocio endotorácico. Y el bocio endotorácico va a presionar la cava y va a producir esto. Entonces, si ustedes son buenos clínicos, son buenos médicos, con solo revisar el tórax del paciente, ya van a saber que este paciente tiene un bocio endotorácico. El porcentaje de malignidad, esto es algo excepcional, creo, en todo lo que es tumor, porque siempre se habla de que el tumor, cuanto más grande es, más propenso a cáncer. El bocio endotorácico no, es el más, ¿cómo podríamos decir? El más favorable. Si tengo un bocio endotorácico, es muy poco probable que esto sea cáncer. La radiografía que habíamos indicado, la cervical, básicamente ¿para qué? Para ver la tráquea. Yo tengo que ver tráquea, ¿por qué? Porque si tengo un bocio grande, me va a comprimir la tráquea, me va a hacer una estenosis de tráquea, o me va a desviar la tráquea. Es importante saber eso. También es importante pedir una radiografía lateral de la tráquea, porque acá, si yo veo calcificaciones, ¿en qué voy a pensar? ¿Se acuerdan? La anterior semana hablamos de eso. Si veo calcificaciones en el cuello, carcinoma papilar, porque vamos a tener calcificaciones cuando aparezcan los cuerpos de Samoma, y los cuerpos de Samoma son del cáncer papilar, que es el más frecuente. Eso hemos dicho en la anterior clase. Clase virtual que asistieron 19 o 20 personas, por si acaso. Desviación de la tráquea también es fundamental para la radiografía. Vean que es importante. Una radiografía incluso me va a dar datos de sospecha de cáncer. Si yo veo calcificaciones acá, voy a tener más sospecha de que tiene un cáncer papilar el paciente, por los cuerpos de Samoma. ¿Para qué le pido una de tórax? Para ver si hay un bocio endotorácico. Normalmente tengo que ver así, de esta manera, la tráquea, ¿verdad? Pero si la veo así, desviada, o la veo así, estenosada, es porque hay un tumor que está comprimiendo esa tráquea en el tórax. Entonces, hay un bocio endotorácico. Es muy importante, una placa radiográfica de tórax en pacientes con tumor de tiroides. Tomografía es mucho mejor, pero hay centros de salud o hospitales en que no van a contar con este medio. Entonces la radiografía sí les va a ayudar, si es que no tuviera el tema de la tomografía. Pero si hay tomografía, pues mucho mejor si no. En el caso del TIRADS, lo que les había mencionado, es una clasificación universal que se maneja. No estoy muy seguro si es desde 2009, creo que es desde más antes. Pero esta clasificación se basa en una clasificación de la mama, que esa sí es muy antigua, hace más de 20 años, la de BIRADS, Mario, pero que tiene una diferencia, una sola diferencia. Entre el BIRADS y el TIRADS hay una subclasificación que es el 0, que lo vamos a ver cuando hablemos de mama, que aquí no tenemos, ¿no? Entonces, si hablamos del BIRADS 1, es una glándula normal. BIRADS 2, ya tengo un nódulo.
pero ecográficamente ese nódulo va a tener sospecha benigna. El TRADS 3, 4 y 5 ya tengo sospecha de cáncer. Y el 6, hago una biopsia y me dicen que es cáncer confirmado. ¿Se entiende? 1 normal, 2 cuando ya tengo nódulo con sospecha de benigno, 3, 4 y 5 con sospecha de cáncer y 6 que ya tiene cáncer. Entonces, ¿qué significa esto? Yo le mando ecografía TRADS al paciente. El ecografista me dice su paciente tiene TRADS 3. TRADS 3, 4 y 5 son sospechosos de cáncer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Biopsia. Ahora, aquí viene la clave para ustedes. Tengo un tumor en el cuello. Aquí está mi tumor. Si ese tumor es de más de 2 centímetros, se opera. Si es menos de 2 centímetros, vemos TRADS. Si el TRADS me dice que es 1, que no hay nódulo, entonces esa masa debe ser de un quiste tirogroso, debe ser de otra cosa. Entonces no tengo por qué hacerle nada a la tiroides. Si el TRADS me dice que es 2, esa masa es benigna, no tengo por qué funcionar, no tengo por qué operar, no tengo por qué hacerle nada, es benigno. Lo que sí voy a hacer es un control. TRADS 2, benigno, me dice haga el control cada 6 meses o cada año, para ver si su tumor está aumentando de tamaño o está cambiando hacia maligno. Eso es lo que tienen que orientar a su paciente. Viene con TRADS 2, hágame control, anual o semestral. Viene con TRADS 3, 4 o 5, hay que hacer PAP. Hay que hacer PAP. Una punción, aspiración con aguja fina. Para eso me sirve el TRADS, para que yo sepa qué hacer con cada tumor. Entonces, si es benigno, control. Si es maligno, con sospecha de maligno, biopsia. Nada más. Si en su resultado de ecografía le sale TRADS 3, 4 o 5, manden al paciente a que se haga una punción. Y si la punción sale maligno, hay que operarlo. No le van a decir, maligno, bueno, chao. No, hay que operarlo. Sacarle el tumor. ¿Por qué razón? Porque es cáncer. Hay sospecha de cáncer. Y el cáncer va a matar a su paciente. Habíamos dicho, se disemina por continuidad, por vía linfática, por vía hemática. Entonces, si ustedes diagnostican un cáncer, hay que operar. Ecográficamente, ¿cuáles son las diferencias? Aquí está. Tráquea, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, istmo. No veo nada, ninguna masa, normal, TRADS 1. Acá ya veo un nódulo. Acá ya veo un nódulo. Pero aquí viene lo importante. Y si no entienden, díganme para que vuelva a repetir, por favor. El tamaño es muy diferente entre lo que es transversal y lo que es longitudinal. Lo que es longitudinal. Transversal, longitudinal. Transversal, longitudinal. La patología benigna se define como una masa con diámetro transversal mayor al longitudinal. ¿Listo? ¿Se acabó? Nódulo con diámetro transversal mayor al longitudinal es benigno. Diámetro transversal mayor al longitudinal es benigno. Eso me dice la literatura. Que si tengo una masa que tiene un diámetro transversal mayor al longitudinal es benigno. A no ser que encuentre las lesiones que les voy a mostrar a continuación. Entonces, benigno significa 0% de riesgo de cáncer. Es TRADS 2. Benigno, nódulo con diámetro transversal mayor al longitudinal, ¿no? El 3, que tiene un 5% de riesgo de cáncer,
acá ya tengo riesgo de cáncer. Por eso el 3 también va a función. ¿Cuáles van a ser esos datos de riesgo de cáncer? Porque puede que yo tenga una masa con diámetro transversal y longitudinal menor al transversal, pero tiene que tener algo que lo diferencie. Y ese algo que lo va a diferenciar es esto: áreas hiperecogénicas con macrocalcificaciones. Yo y ustedes, si ven una vesícula que tiene cálculos, van a ver que los cálculos botan una sombra acústica posterior. El cálculo lo van a ver más blanquito y la sombra se ve negro, ¿verdad? Lo mismo aquí. Veo una calcificación, lo voy a ver blanco, y voy a ver su sombrita. Sombra. Entonces ahí ya sé que este paciente tiene calcificaciones. Y habíamos dicho, calcificaciones es sospecha de cáncer. Un paciente que tiene un nódulo sin calcificación no hay cáncer. Si hay calcificación, hay sospecha de cáncer. Incluso ya sé de qué variedad, ¿de cuál había sido? Del papilar, porque son los cuerpos de Samoma, ¿verdad? Otro detalle, la vascularización. Miren ustedes, acá no tengo vascularización, acá tampoco, mínima. Entonces, si yo veo acá que tengo una vascularización periférica marcada, es riesgo de cáncer. Son solo esos 3 detalles: hiperecogenia, vascularización periférica y macrocalcificaciones. En el TRAS 4, que la sospecha de cáncer aumenta hasta un 80%, las imágenes son estas y son bien características, no me voy a poder confundir. Vascularización interna, la externa es de TRAS 3, la interna, la que está dentro de la masa, es 4. Se supone que ya ese tumor está creciendo, entonces esos vasos neoformados están creciendo también y se está formando más vasos alrededor de esa masa. Y si ya está dentro de la masa es porque ese tumor ya está aumentando de tamaño, se está convirtiendo en un cáncer, ¿verdad? Si tengo bordes irregulares mal definidos, miren, aquí yo no veo dónde está el borde superior, el borde inferior, los laterales, no se ve. Si no veo márgenes, 4. Si veo vascularización interna, 4. Y lo más importante del 4 es esto: diámetro craneocaudal mayor al transversal, como un huevo. El cráneo-caudal, que es el longitudinal, va a ser mayor al transversal. Eso es lo que más sospecha de cáncer me da, cerca del 85%. Miren. Diámetro cráneo-caudal mayor al transversal. Si ustedes hacen una ecografía de tiroides y el paciente viene sin BRAFs, pero ven una masa así, díganle, hay riesgo de cáncer, hay que hacerle la punción. Porque a veces viene sin informe TRAS y mandan al paciente que haga TRAS, y el paciente, porque no tiene plata, se va a hacer de aquí a 2 o 3 meses y ya va a volver todo diseminado. Entonces es muy importante esto. Chicos, para hacer curso de TRAS pagan 300 bolivianos, 500 bolivianos afuera, por si acaso. Ustedes tienen que aprovechar. Cráneo caudal mayor al transversal es sospecha de cáncer, al TRAS 4. Y finalmente el TRAS 5, cuando hay una invasión del tejido perinodular y cuando hay vascularización a nivel ganglionar. Si yo ya sé que los vasos están aumentando a nivel de los ganglios, es porque los ganglios se están afectando. Y ganglios afectados en tumor de tiroides, hay que sospechar de una diseminación linfática por un cáncer, porque un tumor benigno no va a diseminar, no tiene por qué comprometer. ¿Se entiende, no? Entonces, si hay invasión del tejido perinodular, si el cáncer se está saliendo fuera, o tengo vasos comprometidos perilinfáticos, sospecha de cáncer aumenta más del 80%. En todos estos casos, 3, 4, 5, le voy a hacer la punción. Y si en esa punción me sale maligno,
se convierte en 6. Si el 3 le hago la función me sale maligno, del 3 pasa al 6. ¿En qué consiste la BAF? Es un examen que se hace con guía ecográfica, previa asepsia y antisepsia y colocación de anestesia. Primero vamos a hacer una anestesia con lidocaína, siempre guiado con ecografía para no pegarle un vaso. Y vamos a ver con la ecografía cómo llegamos con la aguja hasta la masa. Una vez que colocamos la anestesia, vamos a cambiar esta aguja, una aguja más gruesa, porque esta es delgadita. Le estamos colocando la anestesia con una aguja delgada, pero para poder tomar la muestra, y esto es algo que tienen que saber, cuando se hace una PAF, puedo hacer en cualquier tejido, sea extremidades, sea tórax, sea cuello, sea cabeza, sea abdomen, en cualquier lado. Se hace PAF hasta del páncreas, y eso ustedes lo van a hacer. ¿Cómo se hace? Con una aguja gruesa, agarra una jeringa cualquiera, mejor si es de 20 ml. Esto de acá es el émbolo, ¿verdad? Agarran la aguja, aspiran el émbolo y mantienen con esa aspiración, o sea, mantienen esa presión de aspiración. Y lo único que van a hacer es mover la aguja guiada por ecografía. Al mantener esa presión aspirando, están sacando el tejido, están aspirando ese tejido que voy a mandar a un examen citológico, porque son células. No estoy sacando un tejido como en la biopsia core, que ahí es un tejido ya consistente para hacer patología. Acá no, acá es un examen celular. Entonces, lo que vamos a hacer después de la anestesia es cambiar la aguja. Una vez que cambiamos la aguja, ya vamos a proceder a tomar la muestra. Ahí vean cómo ingresa la aguja. Se nota todo el trayecto, cómo llegamos. Hasta el nódulo. Y tienen que ser movimientos bien limitados, porque si yo agarro la aguja y la muevo por todo lado voy a lesionar un vaso y va a sangrar. Entonces, de esa manera llega el agua, tomamos la muestra y se acaba el procedimiento. ¿Ahí manda la aguja para el laboratorio? Mandas la jeringa y la aguja. En el caso de este estudio que se hizo en Alemania en 2014, se vio que el TIRATS no es algo que el doctor García dice que hagan. Esto se hace en todo el mundo. En todo el mundo, España, Alemania, Brasil, China, Japón, donde sea. TIRATS, antiguamente el resultado solo lo tenía que interpretar el imagenólogo, pero ahora no. TIRATS es un resultado que hasta el médico de atención primaria, es decir, el médico general, ustedes de que salgan, tienen que saber evaluar los resultados. Entonces es muy importante esto, ¿no? Que este estudio está incluyéndolos a ustedes ya para que interpreten los resultados del TIRATS. La clasificación. Vamos a ver el bocio simple multinodular, ya habíamos indicado. Algo importante que tienen que recordar es que este simple puede ser eutiroideo, hipertiroideo o hipotiroideo. Este bocio multinodular puede ser hipotiroideo, eutiroideo o hipertiroideo. Entonces tenemos 6 variedades. Para no confundirnos mucho, vamos a hablar las características que tienen cada una de las principales. El bocio simple eutiroideo es el más frecuente. Este se presenta en mujeres arriba de 40 años. En los valores que vamos a encontrar, si es eutiroideo, va a ser T4 libres, T3 y TSH, todo normal. Entonces,
el tratamiento va a ser solo con levotiroxina. En el caso del bocio multinodular, se presenta en mujeres de más edad, arriba de los 60 años, el riesgo de cáncer en un multinodular es menor. En el caso de que cualquiera de estos dos se asocie al hipo o hipertiroidismo, el riesgo de cáncer disminuye más aún. Entonces, yo voy a tener cáncer más frecuentemente en eutiroideos. En segundo lugar, hipotiroideos. Y en tercer lugar, hipertiroideos. Entonces, los pacientes que tienen tumor asociado a hipertiroidismo, es mucho menos probable que desarrollen cáncer. Pero está la probabilidad. Entonces, yo como buen clínico tengo que saber diferenciar hipo e hipertiroidismo, ¿verdad? Ambas se pueden presentar con un bocio uni o multinodular. Eso ya está normatizado. El hipotiroidismo, voy a tener la T4 libre y T3 disminuidas y la TSH aumentada. Estos pacientes, si se presentan desde el nacimiento con alteración hormonal disminuida, se conoce como cretinismo, y la complicación en el adulto más frecuente es el mixedema. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Primero, clínicamente, ¿cómo se presentan los hipotiroideos? Gordos. ¿Ya han hecho endocrinología? Sí. ¿Ya? ¿Pacientes obesos? Gordos. ¿Sedentarios? ¿Qué más? ¿Intolerancia al calor o al frío? Edema y Edemas. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Hipotiroideos. el PSH aumentado, ¿no? TSH aumenta. ¿Intolerancia a calor o frío? No adivinen. El hiper soba mucho. Entonces, claro, soba mucho. Tiene intolerancia al calor. El hipo tiene intolerancia al frío. Ahora, ¿qué le vamos a dar? Si tiene hipotiroidismo, ¿qué le falta? De 4 de 3. Le falta hormonas tiroideas. Entonces, ¿qué le vamos a dar? De 3. ¿Qué le vamos a dar? Levotiroxina. Hormona, le vamos a dar hormona. Y esto no se confundan, por favor. Si es hipotiroideo, le damos levotiroxina. Ahora, aquí viene algo muy importante. La levotiroxina tiene dosis supresiva y tiene dosis ablativa, como han visto en endocrinología. Entonces, las dosis son diferentes. Levotiroxina se da en el hipotiroidismo, eso es importantísimo. Hipertiroidismo, ¿cómo se presenta? Magros, bocio, Delgados, ¿está bien? ¿Qué más? con bocio. Mujeres, el hipertiroidismo es característico de las mujeres. ¿Qué más? Jóvenes, entre 19, 20, 21, 22, ¿cuántos años tienen la mayoría aquí? 23, 24, esa es la edad promedio. Que tienen también dolor de cabeza, cefaleas, migrañas. Una de sus compañeras que tiene migraña todo el tiempo, que no sabe por qué es, ojo con esto. Peor si es delgada, peor si es hiperactiva, peor si es muy irritable, si es muy estresada. Mucho peor si tiene alteraciones. ¿En qué? Alteraciones en la menstruación. También tienen alteraciones en la menstruación. En algunas personas también se les cae el cabello, ¿verdad? En estos pacientes, miren ustedes, además de la clínica, vamos a tener las hormonas alteradas, T4 libre y T3 aumentadas, TSH bajo. La relación de mujeres jóvenes es de 5 a 1. Ojo, mujeres de su edad, jóvenes, es relación de 5 a 1. Cuando yo tengo asociado a esta enfermedad del hipertiroidismo un nódulo, este puede ser un Graves o puede ser un Plummer-Vinch. Lo vamos a ver. Si estas hormonas se disparan, se elevan, me hace una tormenta tiroidea, se conocen como tirotoxicosis. Y esto puede ocurrir
Si yo entro a operar un paciente sin saber los niveles hormonales, primero. Y segundo, si entro a operar un paciente con hipertiroidismo. Esto está prohibido. No se puede operar. Si el paciente tiene indicación de cirugía, tengo que volverlo hipotiroideo o eutiroideo. Porque si lo opero así, solo con tocar la glándula produce más hormonas y el paciente se muere en quirófano por la tirotoxicosis, por la tormenta tiroidea. Entonces esto es fundamental. Tengo un paciente con hipertiroideo o hipertiroidismo, un mes antes o 2 meses antes se hace un tratamiento con yodo, flúor y un betabloqueante como el propanolol. Un mes antes. Esto va a hacer que se normalicen las hormonas, baje la vascularización y podamos operar. ¿Este tratamiento es con yodo radioactivo? No. Yodo no es radioactivo. El tratamiento con tabletas, ¿cuál sería para el hipertiroidismo? Este es para la tormenta o para evitar una complicación, pero ¿cuál sería el tratamiento del hipertiroideo? Ojo, no le van a dar levotiroxina, ¿verdad? ¿Qué le van a dar al hipertiroideo? ¿Cuál? ¿Qué le van a dar de tabletas? A ver, esto no se olviden. Levotiroxina para el hipotiroidismo. Para el hipertiroidismo, el propiltiouracil. Propiltiouracil. Si esta persona hipertiroidea estuviera embarazada, recuerden que el propiltiouracilo es teratogénico. Entonces le vamos a dar el metimazol. Metimazol, no metamizol. En el examen siempre me ponen metamizol. El metamizol es analgésico. Es analgésico. El metamizol es la dipirona. El metimazol con I es el tratamiento para el hipertiroidismo. No se olviden, por favor. Metimazol. Entonces, en resumen, el bocio nodular eutiroideo es el más frecuente. Las causas son diversas. Factores de riesgo generalmente por déficit de yodo en la dieta o algunos factores congénitos también, como el bloqueo de la iodación. Además, que gracias a la sal iodada ya están disminuyendo estos casos de bocio simple. El problema está acá, en la glándula tiroidea. Si es que nosotros vemos el origen, vamos a ver más allá todavía, celular, donde va a haber una hiperplasia folicular coloidea, que es esto de acá, y a partir de esa hiperplasia folicular coloidea se va a ir formando el nódulo, va a ir aumentando de tamaño. Ese es el origen del nódulo. El 70% de los pacientes con tumores de tiroides van a tener un bocio simple, ese bocio eutiroideo. Simple, al decir simple estamos diciendo que tiene un nódulo. Y este bocio simple con un nódulo, que es el más frecuente, tiene que hacerse una tiroidectomía total. No creo que nos dé tiempo de hablar de las técnicas de tiroidectomía, lo vamos a hacer la siguiente semana. Pero quiero que presten mucha atención a esto. Ya no se hace tiroidectomías parciales, no se hace lobectomías, porque hay riesgo de cáncer en el 6%. Y aquí tiene mucho que ver lo que habíamos hablado de las lesiones que, no sé si se acuerdan de la anterior semana que hablamos, de que si yo tengo un tumor en un lóbulo, puedo tener tumor también en el otro lóbulo. ¿Se acuerdan cómo se llama eso? ¿Cómo? Muy bien. Por la multifocalidad y la multicentricidad es que se hace tiroidectomía total. Muy bien, perfecto. Plummer es una enfermedad autoinmune en la cual voy a tener un bocio difuso hipertiroideo, que esta enfermedad autoinmune va a hacer que aumente la T3 y la T4. En el caso del Graves, no es autoinmune. El Graves es una enfermedad inmunológica donde se va a ver afectado
la producción de inmunoglobulina G y va a bloquear estos receptores. Entonces, ¿qué hace la inmunoglobulina G? Aumenta la producción de adenilciclasa y esto hace que estimule dentro de la glándula tiroidea la producción de T3 y T4. Es una enfermedad inmunológica, el Graves, por la inmunoglobulina G que bloquea la adenilciclasa. Perdón, produce un aumento de la producción de adenilciclasa y esto aumenta T3 y T4. ¿Qué características tiene el Graves que no tienen otras enfermedades? Ya hemos visto que tiene hipertiroidismo, ya hemos visto que tiene bocio, pero la característica principal está en el exophthalmos y en el mixedema. Esas son las características que tiene el Graves: exophthalmos y mixedema pretibial. Ese de acá, ¿no? Siempre fíjense alrededor del iris, que veamos del iris al margen del párpado, tiene que haber un espacio, si es que vamos a hablar de exophthalmos. En la tiroiditis lo vamos a hablar la siguiente semana porque quiero... ¿Ven la luz, por favor?